Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Con lo nuevo de Claro, tú eliges lo que quieres ver en tus planes móviles o de internet. Con full entretenimiento y activa Prime Video por solo $5.35 adicionales. ¿Listo para conectarte con todo? Abre tu cuenta más hasta con el 5% de interés. Y mira cómo tus ahorros crecen mes a mes. Además, puedes ganar $1,000 y ser uno de los 100 ganadores. Si tú también quieres más, ahorra ya con Banco Bolivariano. Todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. Bienvenidos. El mundo está pendiente de las elecciones de Estados Unidos. Hablaremos de sus resultados, si es que son finales o parciales, mañana. Pero esa noticia compitió el fin de semana con la tragedia de Valencia. Y de lo ocurrido allí tenemos muchas cosas que aprender y entender a tiempo, ya que algunos españoles en esa zona por lo menos no lo hicieron. Acá vivimos en una región más vulnerable para catástrofes naturales. Somos un país lleno de volcanes. Somos un país con riesgo de tsunamis. Somos un país no exento de terremotos. Estamos en el cinturón de fuego del Pacífico. Somos un país con inundaciones y sequías cíclicas. No somos un país con el peligro que se destruyan presas o represas como dicen que se hizo en la zona, parte de lo cual es la causa de un desbordamiento repentino cuyo origen principal está en lluvias fuera de lo previsto. Llovió en muchas zonas un día más que en un año, por ejemplo, que entraron en conflicto con el cambio climático, pero lo criminal e irresponsable es que las alertas hayan sido tardías y que después haya existido, como ya verán ustedes después, más adelante, bronca entre las autoridades o conflictos sobre qué se hacía primero, quién llegaba primero, quién entraba, quién no entraba. Porque el gobierno local es del PP y el gobierno central o nacional es del PSOE. Esto no debe servirnos de consuelo. Iba a decir, en todas partes se cuecen habas. De una democracia tan consolidada desde 1976 como la española pasan esas cosas. Para descifrar el fenómeno, hemos invitado a un invitado de excepción. Tenemos el privilegio de que se encuentre entre nosotros y trabaje académicamente el doctor Sergio Belenguer, nacido en Valencia, con familia afectada por la tragedia, pero felizmente sin muertos y heridos entre ellos. Él es docente en el área de negocios internacionales, resolución de conflictos y negociación. A un valenciano, entonces, vamos a entrevistar en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, les reitero de las elecciones en Estados Unidos que terminaron ya, pero cuyos resultados están en veremos, hablaremos mañana con amplitud. Hoy nos referimos al otro tema que compitió en interés mundial el fin de semana y acabo de describir brevemente.
Doctor Belenguer, bienvenido. Muchas gracias. Primero, ¿cómo está su familia? Afortunadamente, mejor. Han pasado un poco el susto y recuperándose los más afectados por el hecho en sí. ¿Quiénes de su familia viven en Valencia? Toda mi familia por parte materna, son varios hermanos, así que tengo primas, sobrinos, todo tipo de familiares, tías, tíos, muchísima gente. ¿Dónde estaban en el momento de la tragedia? En diferentes lugares, por fortuna los más mayores en su domicilio, en su casa, otros en desplazamiento y sí que se han visto afectados, y otros en sus labores o volviendo a casa también, sí. ¿Cuántas veces han hablado en estos días? Muchísimas. El WhatsApp ha sido una gran ayuda, a pesar de la dificultad de las comunicaciones al principio, pero siempre que hemos podido, hemos tenido comunicación directa y he podido verlos en persona, que me ha... Al principio, ¿por qué y durante cuánto tiempo no fue posible hablar? Se entrecortaban las comunicaciones, no llegaban bien los mensajes, decidimos no hacer vídeo porque consumía más cantidad de información, pero sí tuve al menos un hilo directo durante la tarde y noche con ellos, directamente con mis padres, que me informaban del resto de mi familia. Bueno, ¿y qué versión le dan ellos a usted de lo que pasó? Fue muy rápido y muy sorprendente. Fue tremendamente rápido, había muy poco aviso y realmente se vieron sorprendidos por algo que no había sucedido antes. ¿Había muy poco aviso o no hubo aviso? Toda la información que me ha llegado y que yo he podido verificar es que EMET efectivamente desde el día anterior había avisado alerta naranja y luego alerta roja. Si bien el mismo día, desde las 7 de la mañana, había comunicado la alerta roja, no se habían comunicado acciones para esa alerta roja, y además incluso dijo que pasadas las 18 horas esa alerta roja podía disminuir el riesgo de lluvias tormentosas. Y lo que sucedió es que llovió más copiosamente en algunas zonas después de las 7 de la tarde. ¿Y la autoridad local dijo ese día a las 13 horas que de la información que tenía las lluvias se iban a desviar hacia la zona de Cuenca? ¿Cómo se llama la ciudad cercana? ¿Serrana de Cuenca o algo así? Sí, Teruel y Cuenca es lo más cercano en el interior. Así es, Albarracín. ¿Qué es? ¿Una serie de malos cálculos, de mala fe? ¿Qué diablos es usted que es de allá y algo está al tanto del conflicto político que acabo de describir? Sí, bueno, no tengo toda la información como para poder hacer un juicio de valor. Correcto. Sí, parece ser una falta de coordinación inicial, una falta de alerta temprana, una alerta que hubiese seguramente ayudado a mitigar y a salvar algunas vidas, es decir, una falta de comunicación hacia el ciudadano y seguramente entre departamentos, entre agencias. Cuando dice usted que hubo una alerta el día anterior y hubo una alerta ese día temprano, ¿qué es en España, en esa región, emitir una alerta? ¿Subir a las redes sociales o a la página web un aviso de ese tipo o incluir medios de comunicación, conferencia de prensa, difusión, poner mensajes urgentes como por ejemplo hubo en Chile cuando hubo el tsunami? Es muy buena cuestión. Realmente el sistema de alerta temprana lo que hace es avisar a las autoridades de lo que está sucediendo. La primera entidad es AEMET. Protección Civil debe implicarse automáticamente y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son los primeros que tienen que movilizarse. De hecho, hubieron organizaciones o entidades que decidieron enviar a su personal a su casa. Por ejemplo, alguna universidad, a los doctorandos, investigadores, les permitió ese día no acudir personalmente al puesto de trabajo. Por tanto, sí había un cierto nivel de información de que algo grande podía suceder. Con la información que usted da, dejando en claro que usted dice que no la tiene completa como para emitir un juicio de valor contundente, hay ya una primera conclusión que sacar, que además coincide con muchas versiones de prensa. Hubo la alerta. Las autoridades no la procesaron localmente y nacionalmente bien. Así empezamos. No sin antes recordarles a ustedes que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Vera a su manera. Estamos también en Stream TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO. Si prefieren señal de alta definición es 709. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Solo en Manaví señal abierta a través de Canal 9. Adicionalmente, María Clara Triviño Martínez, gusto en verte después del feriado. De la misma manera para ti, Carlos, y para todos nuestros amigos que nos acompañan cada noche. Gracias a RTU estamos en todas las cableras, en DirecTV canal 177, en CNT canal 12, en TV Cable canal 69, en Claro TV canal 30 y en Cable Unión canal 9. Y aproximadamente el número de hogares que se reúnen a esta hora para ver nuestro programa son más o menos 40,000, Carlos. Radio Centro 101.3 FM nos retransmite para Guaya, Santa Elena y el planeta completo por sus plataformas digitales en audio y en imagen. En Puerto Viejo 89.3 FM, Candela con K.
en Riobamba, 89.3 FM también. La Bonita del centro del país. Desde allí para Chimborazo, completo, Tungurahua y Cotopaxi. Y en Quito nos reproduce Radio Sucesos 101.7 FM. Solo que recuerden, en estos días por los apagones, ellos emiten el programa un poco antes, a las 19 horas. Sigamos. Bien, y para retomar el tema que nos reúne esta noche sobre la tragedia de Valencia, empecemos con 2 minutos y medio de silencio, porque las siguientes imágenes en realidad no necesitan mayor descripción, salvo unos pocos comentarios que supongo los hará nuestro director Carlos Vera, para quienes nos siguen por radio. Este es un video de Sergi Pickman. Ven ustedes lo súbito, lo devastador que fue el ingreso del agua, escaleras, edificios, parqueaderos, calles. Este es un resumen de una cuenta muy especial que sigo y corresponde a Sergio Pickman, que en 2 minutos más o menos condensó diversas facetas de la tragedia, cuidándose mucho, por ejemplo, en no exhibir imágenes macabras, por lo cual celebro su compilación. Hay actitudes heroicas y al día siguiente vean esa oleada de solidaridad de la zona y de toda España, que comenzó a hacer lo que esperaban los españoles que hiciese el ejército. ¿Ya? Llegaron tardíamente cerca de 5.000, en otros casos algunos fueron rechazados. Después veremos cómo quedó la zona. Una primera explicación de dónde queda Valencia, por qué es tan vulnerable a lluvias que de repente la vuelven en un lago sepulto. Muy bien. Valencia pertenece a la costa este de España. Está a la altura más o menos de Madrid y tiene un golfo, el Golfo de Valencia, que es una llanura enorme donde se ubica precisamente la Albufera. Es una zona de agua dulce que sale de debajo de la tierra y que tiene cultivos de arroz muchísimo alrededor. Eso es la zona sur de la ciudad de Valencia, que es la tercera ciudad en importancia de España. Madrid, Barcelona y Valencia. Así es, correcto. Nosotros, por el clima, por la temperatura del mar Mediterráneo, que es un mar que, debido a que no es muy profundo, se calienta a veces en exceso durante el verano. Verano para nosotros es de julio a septiembre, así que llegado septiembre, octubre, si el mar todavía está muy caliente y la tierra también, por la radiación solar y por el largo verano, lo que sucede es que hay masas de aire que están en movimiento unas con otras. Básicamente es la lucha o el choque de masas frías y masas calientes. Cuando una masa de aire fría que viene del norte choca y se forman como lenguas que se entremezclan con aire caliente que viene del suelo, expedido por la alta temperatura del mar y de la tierra. A veces esas pequeñas lenguas de aire frío se quedan aisladas, ese pequeño finger queda cortado entre una masa de aire caliente y queda suspendido en altura a más de 5.000 metros, una bolsa de aire frío que se mueve de forma diferente al resto de anticiclones y borrascas. Para diferenciarlo, una borrasca son bajas presiones que normalmente en España vienen de oeste a este, pero una gota fría o una dana, la famosa dana, normalmente viene del mar hacia adentro. Si vemos el mapa de afectación de esta dana gigantesca, ha sido de la costa hacia el interior y puede descargar en cualquier momento y en cualquier lugar. En el pasado de Valencia, por lo menos de lo que se recuerde, hubo algo parecido. Hay un desbordamiento del río Júcar en Valencia en 1957, sí. Las inundaciones en Alicante en 1982. ¿Se acercan a esto? Sí, pero no llegarían. Hay registros históricos, sin los datos de pluviometría y sin los datos que gozamos hoy en día, hay datos históricos que registran grandes riadas y lluvias torrenciales desde mediados del siglo XVIII, desde 1750 y algo. ¿Para ustedes es qué? Es una gran afluencia de agua que busca su camino hacia el mar y inunda cualquier tipo de superficie cuando consigue desbordar los barrancos, las acequias y los ríos que existen de forma natural. Ok, vamos a lo que más disgustó, irritó, sorprendió, indignó, como lo quieran llamar. María Clara. Precisamente entre las 1000 cosas desconcertantes que hubo en la tragedia de España, una de ellas fue el hecho que en principio no se permitió la entrada de ayuda tanto
de los países de Francia, como otras ciudades, como por ejemplo Bilbao. Los 13 bomberos del Ayuntamiento de Bilbao activados para acudir a la emergencia de Valencia, queremos denunciar lo siguiente. Es la tercera vez que se nos activa, desde el miércoles al mediodía, y por tercera vez se nos impide acudir. Nos quedamos parados en el parque y regresamos a dormir a casa. 3 vehículos preparados, un camión grúa con grupo electrógeno, hospital de campaña, bombas de achique, material de rescate en superficie y bajo superficie, buzos especializados, y a pesar de todos los esfuerzos de nuestro jefe de operaciones, desconocemos los motivos políticos u organizativos por los que los valencianos no pueden contar con nuestra ayuda. ¿Qué puede explicar esto? No digo justificar. De repente yo no conozco cómo funcionan las jurisdicciones, las autonomías, en fin. Si la presencia de ayuda de los propios españoles, de los bomberos, podía minar la coordinación interna y complicar las cosas. ¿Qué explicación hay para esto? Mire, en teoría los primeros a llegar deberían ser siempre bomberos, protección civil, guardia civil, que es un cuerpo que es como una policía, pero que pertenece al orden militar, la Guardia Civil en España, ¿sí? ¿Cómo se desencadena esto? Si se decreta el estado de emergencia, automáticamente todo el mecanismo se pone en marcha. ¿Quién tiene la capacidad de decretar el estado de emergencia? El presidente del gobierno, pero también el presidente autonómico, el señor Mazón, y además, si lo hubiese pedido él, no hubiese tenido que perder el liderazgo, la coordinación de la gestión integral. Es decir, si la pide él localmente, maneja él la emergencia. Así es, correcto, queda a la cabeza. ¿Y por qué pudo no haberla pedido? Ninguno de los dos que tenían la capacidad de poder activarla, no se necesita que el otro se la pida al uno, sino que cualquiera de los dos la podía haber puesto en marcha. Lo que ha hecho es que haya cierto retraso en la llegada de efectivos que sí tienen la preparación y la capacidad de actuar con eficiencia. Nomás usted es español y un caballero, y no se va a referir a esas autoridades como yo me referiría si fueran ecuatorianas. María Clara. Para continuar, veremos que lo que encendió la ira general de la zona de Valencia y de la gran mayoría de los españoles, diría yo que fue la frialdad y la indolencia con que Pedro Sánchez hizo un pronunciamiento desconcertante. Él dijo, si necesitan ayuda, todo lo que tienen que hacer es pedirla. Y es que el gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando faltan medios y ese no es el caso, no tiene que pasar. Por tanto, la Comunitat Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico. Lo que tiene que hacer es pedirlo y se lo suministraremos como estamos haciendo inmediatamente. Menos mal, el doctor Sergio Belenguer en su intervención anterior puso algo de claridad sobre la emergencia, quién la pide, si la pueden pedir ambos y qué efecto tiene. Pero aún así, cuando me dijeron que esto había dicho, yo no lo podía creer. Ver para creer. Y por eso lo pongo. ¿Qué reacción le suscitó a usted eso? En estas ocasiones uno tiene que intentar templar el nervio y el carácter para poder actuar de la mejor manera. Yo soy ex voluntario o trabajador humanitario con formación internacional, he actuado en emergencias internacionales en África y en Asia y por tanto yo quiero referirme y defender los principios humanitarios que son los que deben de regir y yo considero que son los correctos ante un desastre natural o cualquier tipo de conflicto bélico. ¿Y esos son? Humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. ¿Cómo una autoridad de esa envergadura puede decir si necesitan más ayuda viendo el fenómeno inédito? Son cuestiones que ahora mismo están en debate. Más que pedirla, ¿cómo decir? Sí. Espero, porque alguien no dice voy a volcar todo lo que tenga posible del Estado español y pueda ser necesario. Vamos, prefiero que sobre y se desperdicie a que falte. Justamente el principio de neutralidad y el principio de independencia humanitaria hace que nos tengamos que aislar y, no digo no hacer caso, pero darle la importancia relativa porque lo que está haciendo es quitar el foco de lo verdaderamente importante. Lo primero
es el socorro y el alivio de la vida y la salud de las personas. Qué bueno que usted tiene esa experiencia porque olvidaba aquello, la vez anterior que estuvo sí nos lo refirió. Y le da la altura y la ponderación que hace falta para referirse a eso de la cual ciertamente yo carezco y además no quiero tener. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, contactamos a una periodista en Valencia. Ella es Teresa Gómez, para que nos responda un par de inquietudes fundamentales sobre este tema. La tragedia de Valencia es una lección para todo el mundo. Con lo nuevo de Claro, tú eliges lo que quieres ver en tus planes móviles o de internet. Con full entretenimiento y activa Prime Video por solo $5.35 adicionales. ¿Listo para conectarte con todo? Para los ahorradores que quieren más, Banco Bolivariano les da una gran tasa. Abre tu cuenta más hasta con el 5% de interés y mira cómo tus ahorros crecen mes a mes. Además, puedes ganar $1,000 y ser uno de los 100 ganadores. Si tú también quieres más, ahorra ya con Banco Bolivariano. 5,000. Todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Aunque no lo creas, en Ambienza tienes 3 modelos para elegir, en 3 sectores, vía La Costa, vía Daule y San Borondón. No te pierdas esta gran oportunidad. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que nos pueden seguir por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. OnePlus se escribe W-U-A-N, signo de más. Solo que al día siguiente es el reprise a las 6 de la mañana. El periódico digital Ecuador en Vivo reproduce un resumen en su página principal y portal de noticias tan pronto concluimos. Vuelvo a recordarles que mañana trataremos aquí los resultados de las elecciones que recién se están procesando hoy en los Estados Unidos. María Clara. Volvemos al tema de la tragedia en Valencia y a 5 días de lo ocurrido, esta tragedia recién, la Casa Real de España consideró que debería poder recomendar la visita del rey Felipe, y de su esposa Leticia, lamentablemente confundidos con el presidente de gobierno español y de la Comunidad de Valencia, lo cual ustedes van a ver en el siguiente video, que encendió las protestas también, y aunque no era específicamente contra ellos, preferimos que lo poco que se puede oír del video lo escuchen ustedes y así distingan, porque es suficientemente revelador. Para quienes nos siguen en radio, se ve a una reina Leticia compungida, sola, con su guardia de protección a cierta distancia, y se le acerca a hablar una señora española. No teníais que venir, le dice. Vale, no, sí, nosotros estamos grabando. Vale, vamos para atrás. Se acerca el rey Felipe. Pero no es tendríamos que hacer despido directo. No queremos dimisión, queremos despido directo. Tiene que irse este gobierno tiene que irse. Pero ellos no lo están gestionando. Este gobierno, pero si no sale el pueblo a la calle, el gobierno no se irá. Ya no tiene mucha pinta de democracia, majestad. Todo lo que percibís, que no. Lo que queremos es trabajar ahora. Y por lo que es necesario realizar, claro que sí. Pero es que supera todo lo imaginario. Supera, pero deberíamos de estar más preparados. Un país como España más preparado para esto. Tendría que estar más preparado. No tenía que estar aquí. Porque fiestas no nos faltan, pero servicio de urgencia sí. Es que le agradecería a toda esta gente aquí, a vuestro alrededor, sacando barro. No aquí. Aquí no pinta nada. Nada. Hay que entender que estáis bloqueando el movimiento de todos los camiones. Es que llevamos 2 horas aquí parados
Y 200 y no hacen nada. Por lo que ya se han ido. Pero todo es un equilibrio. Si quieres no vengo, me quedo en Madrid. ¿Y por qué se han ido los que tenían que estar aquí? Pues sí. ¿Por qué se han ido? Esos son los que... ¿Por qué se han ido? Usted sí. Porque la prudencia también manda y hay que... El desahogo es normal y hay que comprenderlo. Pero se puede volver inmanejable. Pero se han ido porque han venido el quinto día después. Si hubiesen venido el primer día y se hubiesen puesto las botas, el pueblo los hubiese apoyado. Pero eso no lo han hecho. Porque se acerca, le sé porque nos está. Tenemos un coche detrás. Nos están Felipe, hay gente muerta por ahí, tío. Hay gente muerta por ahí. Que no han podido sacar porque los servicios de urgencia no han venido cuando tenían que haber venido. Varias anotaciones ahí. Uno, el rey no se portó como un monarca, sino como un demócrata. Habrán visto y se aprecian otras escenas en que él entra erguido, mantiene su cabeza alta, en ningún momento se protege del lodo que no le dio a él, le llegó un poco a la reina y con la absoluta serenidad que ven responde los reclamos y contesta. ¿Saben ustedes quién dijo, señora, no me vuelva a gritar? Quien me vuelva a gritar o a protestar aquí la mando presa. ¿Se acuerdan? Ese se creía rey aquí. Fue cuando fue el terremoto de Manta. Fue el tirano Rafael Correa. Vean la diferencia de actitud. En que él va a asumir su responsabilidad a oír. Un momento dice, si quieren, me quedo en Madrid. No vengo. Cuando los reclamos son, no teníais que haber venido. Otro rato les dicen, esto no es contra ustedes. Comienzan a reclamar 2 horas aquí parados. Ustedes al venir más bien han bloqueado la llegada de los camiones. Y todo lo demás. Y a la reina, francamente, compungida, dolida, impactada. Hay otras escenas en que se abraza con la gente, llora con ellos y a mí me parece es un sentimiento de solidaridad legítimo y valioso. Por eso la monarquía española se ha arraigado tanto a pesar de ser esa una democracia. Entonces, ellos tuvieron la sensibilidad y la humildad de exponerse a lo que el gobernante no quiso y se fue. Ya veremos eso en breve, sabiendo seguramente el escarnio de que iban a ser objeto. Pero fíjense por lo menos de lo que se aprecia ahí, en los españoles no hay un insulto al rey. Luego hay un grito colectivo de asesinos. Esta es mi impresión. ¿Cuál es la de un español valenciano de ese capítulo? Sí, yo creo que el rey y la reina estuvieron a la altura del rol que representan como máximas autoridades del Estado español. Yo siento orgullo de verlos realmente, saber reaccionar ante el comportamiento de las personas. Seguramente no fue el mejor momento para ir, estamos en fase de respuesta. En fase de respuesta solamente hay que dejar actuar a todas las unidades y a la administración que sirve de emergencias. Con todos los efectivos todavía no están desplegados de forma eficiente. Esto hubiese sido más aconsejable visitarlo en fase de rehabilitación, que viene después de la fase de socorro, después de la fase de respuesta. Y a pesar de eso se corrieron el riesgo. Qué importante la distinción como experto en esa materia de catástrofes naturales que, insisto, otra vez no recordaba y qué bueno que recapitula para valorarlo y entenderlo. María Clara. En contraste a lo que vimos hace unos instantes, veremos la sonrisa. No sabemos si de nervios o de cinismo de Pedro Sánchez, que fue cuando en el lugar lo insultaron y luego se retiró. Este es otro de los aspectos más irritantes de este episodio trágico en la vida de España. Lo ven, ¿no? Ahora veamos lo que María Clara reseñaba a propósito de los aspectos irritantes de la presencia de Sánchez. María Clara. Desde luego, Pedro Sánchez tuvo que ser retirado por las fuerzas de seguridad porque el peligro de linchamiento que corriera era inminente, como se vio con los golpes dirigidos a él al subir a su auto en algún momento, también un palo lanzado contra él que le golpeó la espalda.
Ahora acudo a una de las periodistas más valiosas de la región, Teresa Gómez, gracias por esperarnos y conectarse. Y es periodista de investigación y tribunales de The Objective. También difunde su material en ES Radio, Telemadrid, El Toro TV y 13 TV. Teresa, hay una cosa que me llama la atención a mí. El estado de alarma, ¿qué importancia tiene declararlo? ¿Corresponde o no al gobierno autonómico? ¿Qué papel juega allí el gobierno central? Porque dicen que es muy limitado lo que se puede hacer. ¿Y qué papel juegan en ese esquema los reyes? Decretar el estado de alarma era vital, era de suma importancia para las labores de rescate, de ayuda a todas las localidades afectadas. Actualmente hay 215 fallecidos, 1.900 desaparecidos que todavía no se han hallado su cuerpo. ¿Y por qué? Porque todavía nuestras tropas, los militares, no han sido desplazados en su totalidad a la zona afectada. Y ya hace una semana de este desastre. Quien tiene las competencias para decretar el estado de alarma es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque así lo establece la Constitución española. El único que puede decretar el estado de alarma, excepción o sitio, es el presidente del gobierno. No lo ha hecho y esto hay que entenderlo en clave política. El presidente del gobierno representa al Partido Socialista, la Generalitat está gobernada por el Partido Popular y se pasaron la pelota de unos a otros para no hacerse responsable de las víctimas mortales, porque ya superan en número incluso al del atentado terrorista del 11M sufrido en España. Se encargaron de hacer una política nefasta y se olvidaron de los ciudadanos. Los militares no fueron a la zona afectada, ahora están empezando a ir algunos, ahora están empezando a mandar algunos. Tenemos en España 250.000 agentes entre guardias civiles, Policía Nacional, militares, de lo mejor preparado del mundo y no se envió absolutamente nadie. Por eso esa desesperación hizo que el pueblo tuviese que ir a ayudar y a intentar limpiar las calles, y con el desplazamiento de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, actualmente la zona ya estaría casi restablecida. Gracias, Sara Gómez. Una cosa más. La última cifra que nos ha llegado aquí sobre pérdidas, indudablemente se quedará corta, es 2.700 millones de euros en pérdidas. Pedro Sánchez está solicitando un presupuesto adicional de 70.000 millones de euros, si no me equivoco. Han ofrecido las autoridades locales 6.000 euros de indemnización a cada familia que tenga una casa afectada. Yo quiero saber si jurídicamente, usted que cubre tribunales, de paso, ¿se puede reclamar algún otro tipo de reparación o de reposición al Estado, como los daños, por ejemplo? Incluso si cabe algún tipo de acusación penal contra las autoridades por negligencia. Con respecto a las ayudas, por supuesto, en España pagamos una barbaridad de impuestos. Voy a poner un ejemplo. Para una persona que gana alrededor de, que su jefe le paga alrededor de 3.500 euros al mes, esa persona percibe en neto 2.100 euros. El resto, casi la mitad, se lo lleva el gobierno justo para poder pagar los funcionarios, tener un sistema de bienestar, sanidad pública, tener un ejército y pagamos unos impuestos que son desmesurados. Entonces, para este tipo de catástrofe sí que están contempladas este tipo de ayudas. Ahora el gobierno pues ha anunciado que va a ayudar a todas esas zonas afectadas a que se puedan restablecer esas viviendas. Pero esto es un caramelo envenenado, porque Pedro Sánchez sabía que su legislatura iba a ser muy difícil porque no contaba con el apoyo necesario para poder aprobar los presupuestos del Estado. Y lo que le ha dicho al gobierno de la oposición es: oye, si quieres que mande ayuda a la Comunidad Valenciana, me tienes que aprobar los presupuestos del Estado. Y de esa manera hace que su legislatura sea más duradera y no tener que convocar elecciones. Es un calculador y para mí no ha sido un incapaz. Para mí un incapaz ha sido el presidente de la Generalitat Valenciana, que no ha sabido gestionar, pero Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha sido un calculador, le han dado igual las víctimas
y su único propósito era poder achacar a aquel contrincante, a que el otro partido político era el responsable, sin tener en cuenta que mientras tanto los españoles estaban muriendo. Gracias, Teresa Gómez. Vuelvo al doctor Sergio Belenguer. ¿Tiene mecanismos la Comunidad de Valencia para evitar que este choque político que describe Teresa Gómez termine dilatando o disminuyendo toda la operación de rescate y recomposición? Realmente pocos. Realmente la autoridad política solamente puede pedir a algunos estamentos la ayuda mediante decretar el estado de alerta o bien fondos. De hecho, el gobierno con Pedro Sánchez esta mañana ha comunicado un plan de 10.600 millones de euros vinculado a la aprobación de los presupuestos nacionales y pedir los fondos europeos de solidaridad, lo cual son montos también importantes, y la respuesta por parte del presidente de la Comunidad Valenciana ha sido que la necesidad inicial son 34.000 millones. Ya están en el debate y en el juego político. Yo creo que esto es lo que va a dilatar la ayuda realmente. Gracias, doctor. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, veremos un poco de contexto sobre lo que es el fenómeno climático denominado Dana, cómo deberían operarse las presas en el lugar y todo lo que ocurrió. La tragedia de Valencia es una lección para todo el mundo. Con lo nuevo de Claro, tú eliges lo que quieres ver en tus planes móviles o de internet. Con full entretenimiento y activa Prime Video por solo $5.35 adicionales. ¿Listo para conectarte con todo? Para los ahorradores que quieren más, Banco Bolivariano les da una gran tasa. Abre tu cuenta más hasta con el 5% de interés y mira cómo tus ahorros crecen mes a mes. Además, puedes ganar $1,000 y ser uno de los 100 ganadores. Si tú también quieres más, ahorra ya con Banco Bolivariano. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recuerdo que usted nos puede ver en Estados Unidos con la señal de Macro Digital Televisión a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. Se conectan alrededor de 12 a 15.000 hogares en estas plataformas. Y en Ecuador, Macro Digital está en Cable Familia en Manta y Montecristi, en Supercable Macará en la provincia de Loja, en Colorado Visión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, en Vallevisión Play y también en 11 Play en todo Ecuador y Galápagos. Y volviendo al tema de la tragedia de Valencia, y a propósito de esto se ha hablado cada instante de lo que es el fenómeno climático Dana. Entérese de cómo funciona y por qué se llama así. Depresión aislada en niveles altos. El fenómeno que antiguamente se denominaba gota fría y que provoca lluvias intensas y abundantes, sobre todo en la costa mediterránea de España durante el otoño. Consiste en que una masa de aire muy frío queda aislada y empieza a circular a altitudes muy elevadas entre los 5.000 y 9.000 metros. Al chocar con el aire más cálido y húmedo que suele haber en el Mediterráneo, genera fuertes tormentas. Su potencial destructivo depende de que confluya con otras condiciones como temperaturas más cálidas y húmedas. Según la Agencia Española de Meteorología, el temporal que aquí se vivió fue el más adverso del siglo en la Comunidad Valenciana. Hace unos 50 años ocurrían generalmente a finales del verano y principios del otoño, como ahora, que es cuando las temperaturas marítimas son más elevadas, pero últimamente se están dando con más frecuencia. El hecho de que las danas estén volviéndose más frecuentes y ocasionando lluvias más severas está muy ligado al cambio climático. Mientras tanto, sigue el trabajo para encontrar a decenas de desaparecidos y para reconstruir una región que ha quedado profundamente devastada.
Y precisamente en esta zona de Valencia hay una presa que funciona de una manera que podríamos llamar ideal y debe motivar también la reflexión aquí, es decir, el agua que entra se desaloja generando energía y se vuelve a bombear hacia una parte alta para devolver después y desalojar y hacer que baje así y formar un ciclo continuo de producción de energía que no depende precisamente de las lluvias. En la situación en la que estamos es fundamental buscar un sistema eléctrico basado en las energías renovables e independiente de los combustibles de fuente externa. El bombeo puro, como es este caso, se limita a coger el agua del embalse inferior y bombearlo al embalse superior. En ese embalse, ese agua quedará almacenada, pudiéndose turbinar y transformar nuevamente en energía cuando sea necesario. Independientemente de que haya sido un año lluvioso o no, siempre existirá agua en el embalse inferior y podrá subirse y bajarse infinitas veces, almacenando energía y volviéndola a poner en la red. En una situación en que la energía eólica y fotovoltaica se presentan como las energías que más vamos a depender, es necesario regular el sol de las 4 de la tarde para poderlo usar por la noche, a las 8 de la tarde. Por tanto, a las 4 de la tarde, con un exceso de producción fotovoltaica, yo podré usar parte de esa energía para subir agua al embalse superior. Y ese agua, posteriormente a las 8 de la tarde, cuando se haya puesto el sol, podrá volver a producir energía y podrá aprovecharse por todos los usuarios. Es necesario aprovechar la riqueza de sol y de viento que existe y almacenar esa energía para poder usarla cuando sea más necesaria, haciendo un sistema autosuficiente, estable y robusto. No hay mal que por bien no venga, decía mi abuelita. Ya ven por qué la tragedia de Valencia es una lección para todo el mundo. Y volvamos a la economía de su pueblo. ¿De qué se vive allá? ¿Qué mueve el aparato económico? ¿Y qué tendría que retomarse enseguida para rehabilitarlo? Sí, la economía valenciana está más o menos distribuida como el resto de la economía española. Vivimos mucho del sector servicios, sector terciario, porque ahí está incluido el comercio, la actividad comercial, pero también el turismo. Somos una zona muy turística porque tenemos preciosas playas y un excelente clima y por tanto recibimos millones de visitantes. Pero adicionalmente tenemos el sector automovilístico, tenemos sector industrial como segundo sector de importancia y el sector primario, el de la producción agrícola agropecuaria, sería el tercer sector en importancia. Aparte de un equipazo de fútbol. Lo teníamos. Lo tenía. ¿Usted es hincha del Valencia? También era del Valencia. ¿Ya no? No. Ok. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque tendremos una reseña de radio y televisión española que ilustra claramente cómo quedó la zona devastada y por supuesto cómo estaba antes del desastre. La tragedia de Valencia es una lección para todo el mundo. Ahorradores que quieren más, Banco Bolivariano les da una gran tasa. Abre tu cuenta más hasta con el 5% de interés y mira cómo tus ahorros crecen mes a mes. Además, puedes ganar $1000 y ser uno de los 100 ganadores. Si tú también quieres más, ahorra ya con Banco Bolivariano. 5.000. Todo
Todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Aunque no lo creas, en Ambienza tienes 3 modelos para elegir, en 3 sectores, vía La Costa, vía Daule y San Borondón. No te pierdas esta gran oportunidad. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso en nuestro programa sobre la tragedia de Valencia y les recuerdo que nos encontramos en los estudios 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Ahora tenemos las imágenes que les ofrecimos en el bloque anterior, una reseña detallada de Radio y Televisión Española que ilustra claramente cómo fue el desastre en esta zona. Las imágenes del antes y el después de esta dana impresionan. En apenas unas horas se ha modificado el paisaje. Se debe a la alta energía de esta lluvia y de esta escorrentía, del funcionamiento hidrológico de estos torrentes y estos ríos que han modificado relieve, han modificado obviamente las estructuras. Puentes que se rompían como si fueran de cartón. Ha pasado porque, dicen los expertos, hemos modificado demasiado el terreno en el que se asientan. Han extraído muchos áridos, muchas gravas para la construcción. ¿Qué ocurre? Que al haber menos sedimento, la capacidad de erosión de estos cauces en el lecho es todavía mayor, y lo que hacen es descalzar en algunos casos los pilares de los puentes. Tras las inundaciones de 1957 se cambió el cauce del Turia para proteger a la población y funcionó. Pero en la zona sur está la Rambla del Pollo, donde hace medio siglo solo había campos. Hemos modificado el territorio, hemos hecho un uso no adecuado de este territorio, con asentamientos, urbanizaciones, polígonos industriales, infraestructuras viarias en distintas zonas que interceptan los cursos fluviales. Ahora los mapas de zonas inundables están muy actualizados, pero el gran dilema, nos dicen los científicos, es qué hacer con aquellas edificaciones que se construyeron antes de tener esa información. Y ahí resalta un cuarto factor que no había yo mencionado. Hablé de lluvias inéditas, hablé de la conjunción de aquello con el cambio climático, hablamos aquí de la insuficiente previsión o alerta al resto, y esto es lo que llaman allá urbanismo desorganizado. Yo al final del programa sacaré las lecciones para el Ecuador de esta tragedia. ¿Cuáles serían sus lecciones, las conclusiones suyas de esto para Valencia y para España? Que debemos tomar esto como una lección y como un aprendizaje para que no vuelva a suceder. La cuestión es que estos acontecimientos han sucedido básicamente una vez cada generación. Mi abuelo vivió la inundación del 57, siendo joven. Mi papá vivió la del 82, la ruptura de la presa de Tous. Yo era un bebé prácticamente y yo he vivido esta. Las decisiones políticas y las actuaciones no superan en muchos casos los plazos de 2, 4, 5 años, cuando transgeneracionalmente sufrimos, al menos una de nuestras generaciones, este tipo de inundaciones, este tipo de acontecimientos. Es verdad que las lluvias han sido como nunca antes jamás y se han dado a la poca distancia de la capital y poco elevado, pero muy corto kilometraje, como para que el desencadenamiento haya sido muy rápido, para que no haya la respuesta suficiente. Pero de todo debemos aprender, no podemos volver a caer otra vez en esta circunstancia. Muy amable, doctor Sergio Belenguer. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Sus últimas reflexiones y el comentario final de nuestro director Carlos Vera. La tragedia de Valencia es una lección para todo el mundo.
con lo nuevo de Claro. Tú eliges lo que quieres ver en tus planes móviles o de internet. Con full entretenimiento y activa Prime Video por solo $5.35 adicionales. ¿Listo para conectarte con todo? Verá a su manera, crítico e independiente. Se los ratifico. Mañana analizaremos aquí los resultados de las elecciones en los Estados Unidos, especialmente si son parciales, como hasta el momento se cree, por lo apretada de la carrera presidencial, aunque de los indicios que he podido revisar, recuerden siempre que en Estados Unidos hay un voto oculto que se llama un voto vergonzante o vergonzoso, un voto temeroso, y ese, en gran volumen, que no miden las encuestas, es por Trump. ¿Por qué tienen esos electores vergüenza de votar por él? Es algo que analizaremos mañana si en efecto se produce. Volvemos a lo nuestro, María Clara. Por supuesto, corresponden las preguntas para nuestro invitado central, el doctor Sergio Belenguer. Le recordamos a él que debe de responder en términos de sí o no. La primera pregunta para usted. ¿Lo sucedido puede acelerar el fenómeno creciente en la sociedad española de que la monarquía definitivamente sea erradicada de su sistema político, sí o no? Yo creo que tenemos que valorar muy positivamente el acercamiento y la posición de los reyes, a diferencia de otros estamentos públicos, a la tremenda catástrofe que hemos sufrido en Valencia. Le recuerdo que las respuestas son en términos de sí o no. La segunda pregunta para usted. Otra vez sobre lo que pasó. ¿Cree que el pueblo español puede activar un mecanismo para cambiar de gobierno enseguida sin necesidad de esperar a las próximas elecciones, sí o no? No creo que suceda de forma temprana el cambio de gobierno. Esta crisis, por desgracia, va a durar mucho tiempo, pero los tiempos políticos no los marca la ciudadanía. La tercera pregunta. Hay que dar por descontado que si alguien no será reelecto en la zona de Valencia es el gobernador del Partido Popular, ni tampoco el Partido Socialista Obrero Español, ¿sí o no? Lo siento, no tengo la capacidad de ver el futuro, no sé qué sucederá con esos. La cuarta pregunta para usted, que conoce precisamente la economía de Valencia, ¿cree que encontrará factores en que apuntalarse para resurgir y reponerse a mediano plazo, sí o no? Sí, yo creo que el pueblo valenciano tiene una capacidad de resiliencia enorme, un poder económico importante dentro del Estado español y se ha sabido reponer a todas las inundaciones y lluvias en todas las épocas que hemos sufrido esta circunstancia. La última pregunta. El hecho de que en el parqueadero donde habían 5.000 vehículos y estaba anegado, no se hayan encontrado víctimas, ¿le da a usted la sensación de que también, por otro lado, se esté sobredimensionando el impacto de este fenómeno, sí o no? No tengo la información suficiente sobre el parking famoso, no solamente es el del Bonaire, también está el del MN4. Veremos las cifras al final de la emergencia. Por favor, ahora atención sobre las víctimas y sobre la atención a los damnificados. Muchísimas gracias, Carlos. Doctor, quiero explorar un par de las respuestas que dio María Clara. Parecería entender yo que por el comportamiento que tuvieron los reyes de España, más bien la monarquía sale fortalecida, reivindicada o en todo caso respetada. ¿Comparte la sensación? Desde aquí, desde la distancia, es difícil medir el sentir general de toda la población española. Yo creo que había mucho nervio atado a muchas circunstancias, pero yo creo que evidentemente tuvieron un mejor saber estar que cualquier otro. Pero ¿no cree usted, como insinuaba la pregunta de María Clara, que a una gran mayoría de los españoles que se declaran demócratas y republicanos creen que la monarquía ya es una cosa caduca? Posiblemente haya una parte de la población española que considere que la monarquía no pertenece a esta época, a esta era, pero la realidad de los hechos indica que han sabido conducir y estar al pie de esta emergencia, llamando la atención sobre el poder político. Usted no está evidentemente en esa parte. No. La otra, esta crisis va a durar mucho tiempo. ¿En qué sentido, dijo usted? Se viene una de las peores fases. Hemos tenido
el trauma del acontecimiento, de la tragedia, de las lluvias, estamos en el socorro, pero nos viene una época, unas semanas, donde las enfermedades, los contagios, la emergencia sanitaria puede dispararse. Hay muchas enfermedades que pueden estar afectando a la población, más todas las personas con discapacidad física, mental o de cierta vulnerabilidad, como mayores y niños, que pueden sufrir todo tipo de situaciones de salud. Doctor Sergio Belenguer, celebro que usted haya estado aquí para compartir su visión y experiencia con nosotros y no, en cambio, como hubiese querido su familia, que lo tengan allá y esté cerca. Su aporte ha sido extraordinario para entender la tragedia puntualmente y la identidad, la idiosincrasia, la economía, el fenómeno de esa región española en particular. No necesito aportar a eso, por lo tanto, más desde mi parte, sino poner énfasis en lo que dije al principio. Los sistemas de alarma aquí son suficientemente masivos cuando se den. Dios no quiera, hay una erupción voluminosa del Cotopaxi. ¿Es posible a través de los sensores detectarla con algo de anticipación? Dios no quiera, se produce un fenómeno de tsunami. Cuando va el instituto XYZ y dice subimos la alarma, ¿saben que en cada pueblo se va a oír? Se van a reproducir en altos parlantes, se reproducen en las redes sociales, prenden los bomberos las alarmas, por ejemplo. En lo del terremoto hay muy poco que decir. El único país que tiene sensores con alguna anticipación es México. A veces 1 minuto, a veces 15 segundos que salvan vidas. Y en inundaciones y en sequías ya ven cómo estamos. Hubo ahí un capítulo muy especial respecto a una forma muy singular de hidroeléctricas en las cuales deberíamos pensar. A Dios gracias, la que se va a destrozar no es porque colapse como Coca-Cola o Sinclair, por lo menos hasta ahora, sino porque su diseño fue equivocado en una zona para la cual no cabía aquella represa y su construcción plagada de corrupción con 17,000 fisuras y una capacidad que, aunque agradecemos y celebramos ahora, no llega a lo que debería llegar, que son 1.500 megavatios, apenas como récord genera 1.100 megavatios. A los españoles nuestra solidaridad y absoluta presencia. ¿Qué más podemos hacer? La buena energía desde aquí. Y la admiración por su valor, su estoicismo y la comprensión por su bronca, cómo la comparto, y a la vez su control, porque podían haber acabado con todos allí. Los ecuatorianos aprendamos la lección. María Clara. El día de mañana a las 22 horas trataremos aquí los primeros resultados de las elecciones de Estados Unidos, puesto que según cómo van las cosas difícilmente tendremos resultados finales. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Con lo nuevo de Claro, tú eliges lo que quieres ver en tus planes móviles o de internet. Con full entretenimiento y activa Prime Video por solo $5.35 adicionales. ¿Listo para conectarte con todo? Abre tu cuenta más hasta con el 5% de interés y mira cómo tus ahorros crecen mes a mes. Además, puedes ganar $1,000 y ser uno de los 100 ganadores. Si tú también quieres más, ahorra ya con Banco Bolivariano. Todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad.